Hola, buenas tardes ya. Agradecemos a todo el público que viene a nuestros conversatorios Alameda Abierta. Muy buenas tardes. Antes de partir, quisiera pedir un minuto de silencio por todas aquellas personas heridas y fallecidas durante estos días de manifestaciones desde el 18 de octubre, por favor. Muchas gracias. Nos alegra volver a encontrarnos en este tercer conversatorio GAM Alameda Abierta. Anteriormente dialogamos sobre cambio de la Constitución, el Estado plurinacional, que pueden volver a revisar en nuestro canal de YouTube, que está en línea. Hoy nos reunimos para conversar sobre derechos humanos y para ello agradezco que nos acompañe Judith Steiner, doctora en Derecho y académica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Claudio Nach, académico de la Universidad de Chile, Máximo Corbalán, artista visual, Roberto Morales, vocero de Amnistía Internacional Chile, y Catalina Mena, periodista y moderadora de esta conversación, quienes desde sus conocimientos y experiencias nos ayudarán a profundizar y reflexionar en torno a lo que hemos vivido desde hace un mes, particularmente desde la desproporcionada represión y constante abuso de poder hacia personas de todas las edades y géneros que ejercen su legítimo derecho a reunirse y manifestarse en democracia. Nos enfrentamos a situaciones complejas donde somos testigos de las heridas a menores de edad, las mutilaciones a jóvenes en sus ojos, las muertes y las injusticias que reviven los dolores y miedos del pasado. Como Centro Cultural GAM, manifestamos nuestro rechazo frente a las violaciones a los derechos humanos, a las restricciones de libertades y a todo tipo de violencia. En este contexto, que hemos dispuesto un espacio en GAM para que el Instituto Nacional de Derechos Humanos pueda recibir denuncias acá en el Centro Cultural. Los espacios culturales tenemos el derecho y el deber de involucrar los ejes transversales de lo que nos preocupa como sociedad. Alameda Abierta surge de esta premisa y engloba una serie de acciones, conversatorios y cabildos con el espíritu de ser un espacio de encuentro, de debate y reflexión para la ciudadanía, como también constituye instancias de creación y difusión del conocimiento planteado a las inquietudes de las transformaciones sociales que estamos viviendo. Tenemos la convicción que dialogar amplía la mirada hacia nuevos y mejores métodos para el desarrollo social, político y cultural. En este edificio, que fue sede de la UNTAC 3 en el año 72, fue construido por el esfuerzo de miles de chilenos y chilenas para tratar el tema de la pobreza. Hoy en GAM, de cara a la Alameda y un epicentro del movimiento, vemos la misma fuerza y unidad de la ciudadanía que esta vez busca la construcción de un país más justo, equitativo y colaborativo. Agradezco nuevamente a toda la gente que vino y le damos la palabra a nuestros invitados. Muchas gracias. Hola, buenos días, tardes ya. También agradezco al GAM esta oportunidad de hablar de un tema que es sin duda el tema más importante en este momento. Y quería comenzar con con Roberto, porque bueno, él trabaja en Amnistía y esta mañana Amnistía acaba de sacar un informe preliminar de lo que ha sido el comportamiento de derechos humanos durante el estallido social, así es que me parece que está fresca la información y partir con datos duros, ¿no es cierto?, sobre lo que ha sido esta crisis de vulneración a los derechos humanos. A ver, Roberto, cuéntanos un poco qué es lo que relevaron y también qué es lo más preocupante de esta investigación. Gracias, buenos días, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Muchas gracias por la invitación
Nosotros somos Amnistía Internacional, somos una organización global de defensa y promoción de los derechos humanos. Somos 7 millones de activistas en todo el mundo, muchos de los cuales somos voluntarios y estamos presentes en más de 150 países y territorios. Y en Chile estamos presentes con una sección del año 80, pero trabajando desde quizás las primeras semanas post-golpe militar del 73. Bueno, como bien se decía, hace 2 horas, hoy día, 2 horas se presentó una primera versión muy inicial de lo que fue una misión de crisis, que sería como una misión de observación, digamos, sobre la situación de violación de derechos humanos en este periodo. A nosotros nos pareció como institución que era, dado la situación que se estaba viviendo, era muy importante el poder hacer los mayores esfuerzos, y uno de esos esfuerzos era traer un equipo de investigación que junto con equipos que están alrededor del mundo pudiesen levantar la información y hacer una caracterización y generar información que nos ayude a saber la verdad y, por supuesto, hacer justicia y reparación posterior. Así que lo que voy a contarle en esta primera parte son algunos tips que salen en el informe, porque me parece que son interesantes. Ustedes lo pueden ver en la página con más detalle. Es un informe que, aunque muy inicial, igual tiene 6 páginas, así que tampoco... ¿En qué web se puede ver con detalle? La Amnistía, www.amnistía.cl, está el informe, o debiera estar en un ratito más, si que no ha subido. Ya. Mira, algunas cosas que son como de elementos de ir dándole cierto sentido al informe, pero también a la reflexión, ¿no? El informe lleva por nombre Chile, política deliberada para dañar a manifestantes, apunta a responsabilidad del mando. Yo creo que hay 2 elementos que ahí me parecen como muy interesantes y que nosotros hemos tratado de hacer explícito, pero aquí está mucho más. Primero, la intencionalidad a esta altura, ya no de hecho aislado, porque eso ya fue un discurso que por muchos días se trató de mantener, o todavía se mantiene por algunas de las autoridades gubernamentales. Estos no son hechos aislados, son hechos que claramente tienen un patrón de conducta, y lo que hay que averiguar es efectivamente si ese patrón de conducta se dio porque hubieron instrucciones claras para hacerlo así, o porque simplemente no se dieron las instrucciones necesarias. Pero el concepto de hacerlo deliberadamente para dañar a los manifestantes y por lo tanto detener la protesta social, yo creo que es un dato que es muy relevante. O sea, aquí es claramente identificable que lo que se quería era intimidar a las personas que estaban manifestándose pacíficamente sin ningún límite. O sea, hasta el límite de poder asesinar a una persona. Y la verdad que esa intimidación que viene del Estado es una situación extremadamente grave, más allá, por supuesto, de los asesinatos, las torturas y los hechos concretos. Como un Estado, un gobierno, a través de sus fuerzas policiales, lo que hace es bajar la protesta social simplemente intimidando con una violencia extrema. Y lo segundo que ese título de alguna manera tiene es que claramente esto no es, por lo mismo que señalaba, no es que el responsable final de esto, bueno, siempre el tema penal va a ser la persona que cometió el delito, por supuesto, y el carabinero, el militar o quien sea. Pero aquí hay responsabilidades de mando, y la responsabilidad de mando, a nuestro juicio hasta ahora, es posible escalarla, y a lo mejor ahí Claudio puede hablar un poco más del tema jurídico, es posible escalarlo más allá de los mandos que tienen que ver simplemente con las organizaciones militares, ¿no? A nuestro juicio, aquí hay una responsabilidad política que, por supuesto, son los tribunales los que tienen que determinar, pero nos parece que es un tema que tiene que estar en la reflexión. Y nosotros insistimos mucho eso, porque parte la declaración que dice las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera. Ese es el concepto que queremos instalar. Las fuerzas de seguridad están en mando político del presidente de la República. No son autónomas, no andan por la calle tomando decisiones. ¿Y ahí va a ser relevante o poner atención a la acusación constitucional que
que ya se cursó antes de ayer contra Sí, claro, el presidente. la acusación constitucional obviamente es un tema de decisión política del Parlamento y bueno, uno tiene que respetar las decisiones que ellos tomen. Nosotros no tenemos un pronunciamiento frente a ese tema, simplemente eso está en la constitución política que tanto defienden. Entonces no me parece que sea extraño que alguien haga una acusación constitucional si es que tiene ¿Y qué los datos, fundamentos. cifras, Sí, como dato duro que nosotros pudiéramos dimensionar en realidad el alcance de estas vulneraciones a los derechos Sí, humanos? mira, algunas cosas para entrar a los datos. A nosotros nos parece que efectivamente hay un patrón de conducta que claramente, como lo decía, ya no son hechos aislados. Hay un grado de coordinación que se requiere para mantener la represión por un tiempo de más de un mes, que a nuestro juicio razonablemente tiende a tener una reflexión en términos de responsabilidad de los altos mandos, ya sea, como decía, porque toleró o simplemente dejó o dio instrucciones para tal caso. Hay algunos datos que son relevantes, según nosotros tomamos datos del IDH y de la Fiscalía y otros, pero bueno, 2.300 personas han resultado lesionadas. 2.300. Sí. La cifra de detenidos, incluso de lesionados y torturados, siempre uno en este tipo de situaciones piensa que son como dice la punta del iceberg, porque efectivamente no todo el mundo denuncia, hay miedo, ¿cierto? Y hay una serie de elementos, pero según el Instituto de Derechos Humanos hay más de 6.000 detenidos. Ellos son los que han podido comprobar, pero claramente esa cifra se puede duplicar o triplicar fácilmente, digamos. Pero los heridos que ellos han podido constatar son 2.300 personas, por lo tanto, estas 2.300 personas tienen nombre, cara, rostro y situación. Ahí hay que sumarle todas las que efectivamente ellos no pudieron constatar. 1.400 presentan heridas por arma de fuego, más de 220, según el Colegio Médico, 240 traumas oculares severos, que otro de los elementos que hoy día aparece como muy determinante para identificar que lo que nosotros decimos que estos son violaciones masivas de derechos humanos aquí y con patrones de conducta muy claros. Es imposible que haya más de 240 personas con daños oculares, con perdigones que parece que la institución no sabía de qué tipo de perdigón estaba teniendo, lo cual es una irresponsabilidad enorme. Pero además del contenido del perdigón es que independientemente sean 100% de goma o tengan otros contenidos, claramente había una decisión de disparar sobre el torso, ¿cierto? Y por lo tanto a la cara, a los ojos. Eso no sucede por casualidad. Por lo tanto, ahí también hay un dato relevante. Del punto de vista de los asesinatos en manos del Estado, bueno, esos son nosotros los que están identificados como personas asesinadas fehacientemente por manos del Estado son 5, pero hay 2 personas que murieron en custodia carabinero. Y hay una serie de otras personas que todavía se están investigando en qué circunstancias fallecieron. Muertes totales, circulaba una cifra de 28 muertos. Sí, los datos que nosotros tenemos son 26, que suma el último compañero que murió en Pero no Plaza. todos en manos del Estado, esa es la diferenciación Lo que tenemos, sí, porque en el caso de la violación de derechos humanos son asesinatos en manos de agentes del Estado. Nosotros levantamos, lo que hicimos en el informe, y ustedes lo pueden ver con más detalle, levantamos casos que de alguna manera fueran emblemáticos para entender cómo se habían conducido las policías y pudimos levantar en estas 3 semanas 23 casos concretos de distintos tipos en distintas partes de nuestro país. Hicimos un esfuerzo por ir a distintas regiones, pero además hay un dato que es bien interesante. Nosotros tenemos un equipo especializado que está instalado en un par de ciudades del mundo, que lo que hace es analizar técnicamente todas las piezas audiovisuales que le pueden llegar. Ese equipo está no solamente con equipo experto en términos de verificación digital, sino que también experto en el uso de armas y municiones. Por lo tanto, también pudimos identificar que en varios casos de los asesinatos se usaron armas, el tipo de arma que se usó, ¿cierto? Y que son armas de guerra en el fondo, y el tipo de municiones que se usó. Tenemos identificado claramente cuál es el tipo de armas que usó el ejército y cuáles son los tipos de municiones, que son municiones claramente de guerra que se usó, sobre todo en la muerte de los 4
de las 3 personas en manos del ejército, aparte que fue atropellado. También se identificaron el tema de tortura, por supuesto, y una persona que fue asesinada a golpe en Maipú. Y es un dato también relevante porque cuando siempre te ponen la disyuntiva del tema de la seguridad pública, nosotros cuando tratamos de los primeros días de generar la conciencia de lo que estaba pasando, por supuesto nadie de gobierno lo asumía, ni siquiera era un tema, siempre nuestra tesis fue que el gobierno y la sociedad en general, pero el gobierno particularmente, no tenía absolutamente ni una conciencia de lo que estaba pasando. O sea, la crisis política y de gobernabilidad que era tan grande, por el lado estaba germinando una crisis de derechos humanos que ellos, por su incapacidad, por lo que fuera, no fueron capaces de dimensionar, y yo creo que hasta hoy día no son capaces de dimensionar de buena manera. Y cuando nosotros hablamos de seguridad pública, nosotros le decíamos, bueno, pero ¿qué tiene que ver la seguridad pública con matar a golpe a una persona? Eso no tiene nada que ver. O sea, la decisión de matar a golpe a una persona significa además que tú tienes que estar varios minutos golpeándola. Sí. No es un acto que sale una bala, que también es condenable, sino que tienes que estar consciente de que estás golpeando a una persona hasta que esa persona muere. Roberto, eso es un hecho absolutamente... ¿Qué otros datos así más fundamentales para pasar a la experiencia de Judith y después volver contigo a una... Bueno, el otro dato que es también muy dramático tiene que ver con todo lo que tiene que ver con violencia sexual. Yo creo que es un dato también extremadamente dramático. Más allá de los casos, hay 93 querellas hoy día puestas por violencia sexual. Nosotros podemos identificar, levantar más o menos 16 casos, pero ahí hay un tema de violencia sexual contra las mujeres que fue muy fuerte en distintos niveles, llegando incluso a la violación, pero también violencia sexual contra hombres, que además se le agrega el agravante que a lo menos 3 jóvenes fueron violados cuando se identificó su orientación sexual. Entonces, eso habla de que esto no tiene nada que ver con la seguridad pública. Y además, con un elemento muy donde se incluyen menores de edad, muchos hay, menores bueno, de edad. hay la Defensoría de los niños, niñas y los adolescentes ha mostrado muchos casos, digamos, de violencia contra niños y niñas, digamos. Y solamente para terminar, porque esto va en orden del tiempo, hay elementos que son importantes de decir. Bueno, nosotros desde el primer día decíamos, mira, lo primero que lo que tiene que suceder es parar esto, ¿no? Nosotros no queremos tener más víctimas que investigar. O sea, la labor que está haciendo Amnistía y que está haciendo la Universidad de Chile, bueno, y muchas otras instituciones hoy día es tratar de levantar la información para generar la verdad que se necesita para establecer entonces una justicia adecuada y la reparación, pero eso no es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es no tener más que investigar, sino que queremos a las víctimas. Cada persona que pierde un ojo, cada persona que pierde la vista, cada persona que es torturada, cada persona que es violada va a tener un impacto en toda su vida. Y nada vale la pena, pues, ningún elemento político es tan importante como lo que le está sucediendo a las personas. Yo creo que eso hoy día hay un nivel de indolencia enorme, todavía estamos tratando de defender a Carabineros, todavía estamos tratando de decir, oye, no, el proveedor, eso es de un nivel de irresponsabilidad que a mí me parece inadecuado. Roberto, y solamente para terminar, solamente quería decir que la conducta de Carabineros es una conducta que ha sido denunciada por años, por organizaciones, en términos, bueno, la conducta de brutalidad con el pueblo mapuche, pero en general la conducta de Carabineros es una conducta que ha sido denunciada por años y por lo tanto una de nuestras conclusiones es que necesariamente uno de los temas que tenemos que asumir es que Carabineros de Chile tiene que ser reestructurado profundamente, porque no es posible que en situaciones de crisis o situaciones incluso de normalidad, la conducta de ellos como institución, más allá de las personas, sea la que hemos visto en estos días. Roberto, vamos a volver lueguito porque vamos a conversar entre todos y donde podamos realmente sentar conclusiones y sentar urgencias, ¿no? Como cosas que no podemos dejar pasar, cosas que hay que exigir sí o sí, sobre todo en este contexto de proceso constituyente, ¿no? Quería hablar con Judith porque también, así como tú sacaste hoy día este informe, Judith el día lunes, ¿no? Ella trabaja en la Universidad Diego Portales, sacó un informe anual, ¿no?, de lo que ha sido la situación de derechos humanos en Chile y que nos cuente un poco también con esa, porque tú venías investigando desde antes, ¿no es cierto?, también la situación de violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales en la Araucanía. También es interesante cómo se extrapola
este proceder, esta manera de funcionar psicópata, pongámosle. Cuenta tú qué es lo que puedes compartirnos como información de esa investigación. Sí, el lunes presentamos el 17º informe anual sobre derechos humanos en Chile. Es el más antiguo informe en Chile que existe desde antes el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En los últimos años hemos principalmente investigado temas de derechos sociales y temas también, como tú ya mencionaste, sobre los derechos de los pueblos indígenas, especialmente el pueblo mapuche, y allí hemos podido observar que efectivamente hay fallas estructurales en el proceder de carabineros que podemos observar en la Araucanía, donde los protocolos que se aplican no corresponden a los estándares internacionales de derechos humanos, y esto, tal como el asunto de derechos sociales, lo vemos ahora estallar, o sea, llegó a visibilizarse algo que hemos ido diciendo con más o menos eco dependiendo de los actores que leían el informe, estructuralmente. En cuanto a los derechos sociales, hemos hecho estudios sobre salud, sobre educación, sobre pensiones, agua y contaminación, justicia ambiental, y hemos podido ver en todos estos ámbitos que hay una discriminación estructural. O sea que depende de tu nivel socioeconómico si accedes a un servicio de calidad o no, y que eso es un problema estructural que origina primero en la Constitución y después también en cómo regulamos estos temas. Y lo que pasó ahora es que estos temas llegaron a ser los titulares de los carteles en las manifestaciones. Más o menos llevas 10 años, tú dirías que estos procesos, o durante toda la democracia, demosgracias, le decía Pedro Lemebel, ¿no? Esta transición, hubo una violación sistemática de los derechos humanos. ¿Qué dirías Nosotros, tú? sí, el término correcto en este caso es decir que son violaciones sistémicas, o sea, violaciones que vienen desde la manera como regulamos los servicios sociales, los derechos sociales. Y efectivamente, nosotros empezamos a estudiarlo hace 10, 12 años. El problema viene de antes, porque realmente si decimos que tuvimos una transición política con todas las reformas también constitucionales hasta 2005 y la reforma electoral que eliminó el binominal, por ejemplo, esa transición en cuanto al sistema económico y la justicia no discriminatoria de acceso a los derechos sociales no la hemos tenido todavía. Y por tanto surge y la violencia, digamos, la conducta de violencia de las fuerzas de orden. La conducta de violencia también la hemos podido observar desde hace muchos años. Hemos hecho estudios sobre las manifestaciones estudiantiles desde 2012. Los protocolos han mejorado. O sea, no es así que no hayan mejorado. Ahora, el protocolo de marzo 2019 de Carabineros todavía tiene una falla muy específica y que creo puede explicar, como tú señalaste también, mucho de lo que está ocurriendo ahora. El protocolo tiene un paso a paso para el uso de fuerza letal. O sea, indica al carabinero, a la carabinera qué hacer, más allá de indicar los principios, que ahora sí se incluyen. Antes los principios de proporcionalidad, gradualidad, necesidad, etcétera, no estaban mencionados en los protocolos. Pero ese paso a paso no existe en los protocolos que pudimos por lo menos nosotros acceder, no existe en relación a el uso de escopetas antidisturbio o cualquier arma no letal. Y allí efectivamente creemos que hay una responsabilidad, como se llama, jerárquica, que puede ser penal e institucional de la fuerza del orden, y también una responsabilidad política, porque este protocolo se adopta por parte del Ministerio de Interior. Y también tenemos serias dudas que se haya podido capacitar a la suficiente cantidad de carabineros en el protocolo, o sea, en las partes correctas del protocolo que tenemos. Perdona la ignorancia, pero yo creo que la mayoría del público, eso cuando tú dices el paso a paso, así si lo puedes como describir muy brevemente. Sí, es lo mismo que dice para que sepamos Roberto. De qué se trata lo que no se hace. La proporcionalidad significa que no puedo llegar a usar el máximo de fuerza sin aviso previo, sin usar primero medios menos lesivos.
Además, tengo que siempre usar el medio menos lesivo para poder efectivamente responder. Y no puedo usar fuerza potencialmente letal si no haya efectivamente un peligro debido, o sea, lo que se llama legítima defensa. En el uso de las armas que tenemos, las escopetas, las municiones que se llaman como no letales, vemos que hay problemas de patrones, de cómo se dispara, hay problemas de cuándo se dispara, o en el sentido de no tener necesariamente evidencia, y por eso necesitamos también investigaciones de un ataque, porque el carabinero no podría usar esta munición si no haya un peligro de integridad física para él mismo o para una persona tercera. Si no, tiene que usar otros medios. Y en ese sentido tenemos el problema. En el protocolo del ejército, el que pudimos ver, no sabemos si hemos visto todo porque son en gran parte reservadas y es un problema también, este protocolo no está conforme para nada al derecho internacional de los derechos humanos en el sentido de que tiene una presunción de la legitimidad del uso de fuerza y eso es una lógica que viene del derecho humanitario. Y incluso ahí habría que limitarlo. El derecho humanitario solamente aplica cuando hay un conflicto interno, armado, declarado, o un conflicto internacional. Y eso no lo tenemos. O sea, el protocolo no está hecho para ser usado en democracia. Entonces, el de carabineros sí, con los errores que señalé. Y vimos que hay patrones de violencia policial en este sentido, tal como lo dice Roberto, nos preocupa especialmente todo lo que ocurre dentro de furgones y comisarías, donde claramente no hay necesidad de hacer un examen de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque la persona ya está detenida. ¿Ya? Y en ese sentido siempre serán violaciones de derechos humanos, una golpiza, una violación, la violencia sexual dentro de las comisarías porque no corresponde. Lo que sí podemos también observar, y ahí tal vez también señalar la diferencia con una dictadura. En una dictadura, los poderes judiciales, la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos no estarían funcionando. O sea, tenemos órganos del Estado que sí reaccionan, que investigan, que buscan responsabilidades y ojalá que lo hagan efectivamente mirando los patrones y no solamente el caso a caso. ¿No? Vamos a seguir contigo, Judith, reflexionando sobre esto, lo que puedes aportar. Quería darle la palabra a Claudio, que él contaba que en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde él trabaja, se emergió, ¿no es cierto?, un aparato investigador de derechos humanos durante este proceso del estallido social. Cuéntanos un poco, Claudio, cómo... Me parece súper interesante también estos otros estallidos, ¿no?, que ocurren en la academia. Sí, a ver, lo primero yo quiero darle las gracias aquí al GAM por la oportunidad que nos da de sentarnos un rato a hablar de derechos humanos. Además, agradecerle al público que vino hoy. Estos son tiempos difíciles de decidir entre estar en la marcha y dedicar un par de horas a conversar sobre estos temas, así que les agradezco que estén acá. A ver, y para entender lo que fue la reacción desde la universidad, que es bien interesante, yo quiero partir de un poco el contexto que motivó esa reacción de la universidad, por qué la Universidad de Chile está haciendo hoy lo que está haciendo a través de distintas instancias. Así como la frase típica, digamos, ha sido no son 30 pesos, sino que 30 años. Yo creo que en derechos humanos hay algo parecido. Aquí no es el estado de excepción, aquí es la degradación del acuerdo básico sobre derechos humanos, lo que hoy día estamos viviendo sus consecuencias. Y yo creo que eso tiene que ser el punto de partida de cualquier discusión de derechos humanos hoy día en Chile. Aquí hay un acuerdo ético, un acuerdo jurídico, una conquista de la humanidad desde hace 200 años de que hay límites infranqueables para el poder, para quien detenta el poder, para la autoridad. Y a eso le llamamos derechos humanos y los protegemos en la Constitución, luego con el paso de los años lo fuimos intentando proteger en el ámbito internacional, pero la clave está en que había cuestiones que no se podían hacer.
Todo lo que tú detallabas del informe de Amnistía son acuerdos de lo que no se puede hacer. El punto está que en este país, en Chile, luego del retorno a la democracia, a la postdictadura, al parecer teníamos un acuerdo, nuevamente un acuerdo social del nunca más, de que habían cuestiones que no se podían repetir nunca más en este país. Y ahora nos sorprende, o nos vemos sorprendidos, o como diría un titular en La Tercera, nadie vio venir esto. Eso no es así. Es decir, aquí lo que estamos viviendo hoy día es fruto de una degradación constante y permanente de la centralidad de los derechos humanos como el acuerdo social básico en este país. Y de hecho yo creo que el concepto mismo de derechos humanos como que había un poco desaparecido, por lo menos de los medios de comunicación, no en sus conversaciones, pero del habla colectiva, digamos. Y no solo desaparecido, sino que se ha intentado confundir, ha habido aquí una campaña deliberada por intentar plantear que todos son derechos humanos, todos violamos derechos humanos, porque cuando todo es derechos humanos y todos somos violadores de derechos humanos, no hay. Entonces aquí el debate hay que volverlo a su centro. El nunca más tenía que ver con un límite al Estado de que habían cuestiones que no podía hacer bajo ningún punto de vista y bajo ninguna excusa. Ejecuciones extrajudiciales, tortura, vejaciones sexuales, mutilaciones oculares, eso era parte de un límite que aquí se rompió. ¿Y eso por qué se rompe? Porque no tomamos las medidas a tiempo. Les doy dos ejemplos muy puntuales. Si hubiésemos tomado en serio el caso Catrillanca hace un año atrás, hoy día no tendríamos la discusión que estamos teniendo y no tendríamos que estar sentados aquí. ¿Qué te parece cómo se procesó eso? Porque mira tú, el caso... ¿Qué operó ahí, en ese procesamiento? Ahí hay un caso donde hay violencia policial, donde hay mal uso de todo lo que decía Judith, donde se usó mal la fuerza, en ese caso fuerza letal, pero la respuesta es lo que a mí... Y además hay un caso de tortura a un menor de edad. El punto está en la respuesta ante eso. ¿Qué se hizo? Nada, en la práctica. ¿Alguien respondió políticamente por el asesinato? Nadie. Se revisaron los protocolos, no cómo están escritos, sino que cómo se implementan. No se hizo. Hubo una respuesta seria a la denuncia de tortura de un menor de edad. Tampoco. Hoy día, recién hoy, se dice que se va a llevar esto a juicio, pero el ministro del Interior de la época no respondió. El subsecretario de la época no respondió. Entonces, lo que tenemos hoy día es una exacerbación de ese problema. Hoy día tenemos nuevamente uso indiscriminado de la fuerza por parte de carabineros, tenemos irresponsabilidad de las autoridades, tenemos protocolos que se dicen ahí están pero nadie los utiliza, no tenemos irresponsabilidad en el tipo de perdigones que se están utilizando. Frente a eso, frente a ese desastre, no se hizo nada. El Instituto Nacional, ustedes lo habrán visto los últimos meses, estuvo bajo constante asedio de la policía. El Instituto Nacional de marzo a la fecha fue un laboratorio de lo que hoy día está pasando. Y hoy día el alcalde Alessandri dice en la prensa que no hay que sacar la fuerza pública, sino que hay que negociar. Es exactamente lo que él no hizo durante meses con los estudiantes del Instituto Nacional. Acá ha habido indolencia también de la sociedad y mentira derechamente de parte de las autoridades. Es que ese es el tema. Cuando uno decía con Judith y con Amnistía y con tantos otros, aquí hay impunidad y eso es grave para la democracia, uno veía, ya la gente levantaba los ojos y decía, ya, aquí están de nuevo con la cantinela de los derechos humanos. Bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy día. Hay autoridades que se sienten totalmente impunes. Y hablan de los derechos humanos, así que les sale bonito hablar. Absolutamente. Y ese, entonces, si algo puede sernos útil, lo que estamos viviendo hoy día, es tal vez volver a ese acuerdo básico. Y volver a ese acuerdo básico tiene que ver con, entonces, tomarnos en serio la centralidad de los derechos humanos. No solo para decir que los casos, los crímenes más atroces no pueden volver a repetirse, sino que qué vamos a hacer en términos de conocer la verdad de lo que ha sucedido estos días,
¿Qué vamos a hacer en términos de justicia y qué vamos a hacer en términos de reparación de las víctimas en serio? Y no como se venía haciendo en Chile desde el retorno a la democracia. Entonces, el debate de derechos humanos hoy día tiene que ser un debate de fondo, aprovechar el momento, y yo creo que ese es el gran desafío. Claudio, vamos a discutir eso porque quizás también sería interesante que tú pudieras dar ideas de qué vamos a hacer, ¿no? Esas preguntas de repente también pueden tener afirmaciones preliminares, respuestas. Y iba a pasar a darle la palabra, porque acá todos tenemos que hablar 5 minutos. Ese es el protocolo. Y es Máximo Corbalán. Máximo tiene una reflexión que viene desde su biografía, y también desde una experiencia bastante ingrata justamente con la búsqueda de reparación a la violación a derechos humanos, porque él es hijo de un detenido desaparecido. Tiene una historia triste pero que también es bonita, porque él nació, a su padre fue desaparecido en el 73, cuando tú estabas en la guata de tu mamá, ¿no? Claro. ¿Y tú naciste? 73. ¿Qué día naciste? 11 de septiembre. Él nació el 11 de septiembre del 73. Y cuéntanos un poco, Máximo, esto que te pasó a ti, que ya no pasa tanto por un discurso sobre derechos humanos, sino por una experiencia de perseguir justicia con mucha frustración. Sí, bueno, yo fui invitado como artista acá, pero finalmente me parece, si hay tiempo para hablar sobre mi trabajo, lo hablaremos, digamos, pero me parece más pertinente aprovechar esta instancia, porque como dice la Cata, soy hijo de un detenido desaparecido, y de alguna manera me gustaría dejar sobre la mesa las preocupaciones que debemos tener una vez que pase el incendio, una vez que pase esta urgencia brutal en la que nos encontramos, de cómo nos hacemos cargo de la reparación. Porque les puedo asegurar que la burocracia de reparación es absolutamente surrealista y puede llegar a niveles increíbles, ¿no? Me gustaría contar algunos de los hechos. Primero, decirles que nunca me he sentido como una víctima, todo lo contrario, como dice Raúl Zurita, tengo una ventaja moral, porque soy artista y porque no le he disparado a nadie. Por lo tanto, no se sientan, no me victimicen, digamos, les cuento mi historia sin ningún pudor, porque además trabajo con ella. A mi padre lo desaparecieron el 11 de septiembre desde el Palacio de la Moneda, trabajaba como asesor presidencial y desapareció en ese entonces. Mi familia, evidentemente, mi madre también era buscada, tuvo que salir del país y para poder salir del país había otras cosas que tienen que ver con logros que hemos alcanzado ahora de vuelta de democracia, como los hijos fuera del matrimonio no eran reconocidos como tal. Entonces, para poder salir del país en términos prácticos yo necesitaba una firma de un padre en el fondo, y es así como recupero o obtengo el nombre o el apellido de Corbalán, que es la primera pareja de mi madre, que se ofrece y me pone, y es la forma en cómo salgo al exilio de mis padres, de mi madre específicamente, y al volver intento... ¿Tu papá cómo se llamaba? Ricardo Pincheira. Al volver intento, voy a tratar de hacerlo bien rápido porque son varias historias, al volver intento cambiarme de apellido, claro, y me encuentro con que es imposible. Luego de varios años de persistencia, el 2006, me logro cambiar a Pincheira, pero ya no estaba muy seguro si quería ser Pincheira. De alguna manera había construido un apellido, lo había hecho yo, aunque no tuviera historia de alguna forma vinculada por medio de ADN, ¿no? O por sangre. Yo había construido ese apellido, yo había hecho algunas obras ya de arte con ese apellido, entonces decido empezar a firmar Corbalán Pincheira para no perder ese origen, ¿no? En fin, esa es una de las cuestiones burocráticas que uno empieza a vivir. En 1994 se nos entrega un cuerpo a la familia, un cuerpo absolutamente destrozado, que tenía roto desde los pies, desde los dedos de los pies hasta la mandíbula,
que tenía los huesos de las muñecas y los huesos de los tobillos quemados, es decir, que la electricidad había traspasado y había creado una especie de óxido en los huesos. Y sin embargo no tenía ningún tiro de gracia, ¿no? O sea, es decir, ese cuerpo murió desangrado o en la tortura, ¿no? Lo cual es bastante brutal. Eso fue detallado en un informe forense. Yo estaba recién entrando a la universidad, en donde se nos explicó en la entrega del cuerpo, paso a paso, todo lo que había sido sometido este cuerpo que estaba ahí, ¿no? Sin embargo, y hay que pensar el duelo que se tuvo que hacer de ese cuerpo, ¿no? El 2006 se nos dice por la televisión que los cuerpos entregados a tales familias, entre los que se encontraba Ricardo Pincheira, mi padre, no correspondía, por la televisión. Por eso hablo un poco de lo surrealista que puede ser la burocracia de la reparación, ¿no? El 2009, finalmente, una vez que ya nos quitaron el cuerpo del cual habíamos hecho este duelo, se encuentra finalmente a Ricardo Pincheira, bueno, al menos 2 dientes de ellos, ¿no? Esta vez se nos dice que el cuerpo fue fusilado y tirado a una fosa en el regimiento Tacna, perdón, en el regimiento de Peldewen, camino a Colina. Y luego de eso, bueno, evidentemente que esa muerte era mucho más, de alguna manera, más digna, ¿no? Y luego de eso, los militares, para asegurar un poco el trabajo, deciden dinamitar la fosa común. El 78, cuando se encuentran las primeras fosas comunes, las de Lonquén, por ejemplo, de los hornos de Lonquén, Pinochet manda un criptograma donde pide que todo el ejército tiene que desenterrar los cuerpos y tirarlos al mar, ¿no? Nuestro verdadero cementerio, el mar. Y la burocracia absurda y estúpida no para ahí, ¿no? Hace un par de años, el 2017, me vuelven a llamar del Instituto Médico Legal para decirme que han encontrado un nuevo fragmento óseo, ¿no? Esta vez una vértebra. Y la pregunta evidente que yo me hago y que le hago en ese momento es, pero ¿cómo es? ¿Apareció una nueva pieza? Y dice, no, lo que pasa es que decidimos mandar en tres grupos, en 3 tiempos, las piezas que encontramos en esa fosa. Es decir, mandamos el 2009, mandamos el 2017 y falta ahora el 2020 que se manden las últimas veces. Y yo me pregunto, ¿a qué estúpido se le ocurre revictimizar? Es como una especie de juego de fusilamiento, ¿no? Como constante, ¿no? Como estos fusilamientos que hacían sin balas, ¿no? Juego cruel. Entonces, hay que recordar, y es por eso que para mí es importante dar este testimonio, más que como artista, hay que recordar que la democracia a la que volvimos fue pactada. Hay pactos de silencio, ¿no? Hay que recordar que la mesa de diálogo fue pactada. Tenemos 50 años desde que se hizo la mesa de diálogo, 50 años de silencio antes de poder abrir los testimonios, ¿no? Es de esperar que para estos hechos brutales, ¿no?, que se están cometiendo de nuevo, no tengamos que establecer pactos, ¿no?, en donde la reparación sea real, en donde el reconocimiento a las violaciones de los derechos humanos sea real, ¿no?, partiendo por reconocer de que son violaciones de los derechos humanos, que hasta el momento no se ha escuchado en el gobierno. Eso, ¿no? Porque por último, para cerrar esta parte, hay que recordar, yo trabajé también en el Museo de la Memoria como coordinador del área de artes visuales, hay que recordar que desgraciadamente el daño que se produce cuando se violan los derechos humanos trasciende a 3 generaciones. Si pensamos un poco, esta generación que saltó las vallas del metro es esa tercera generación. ¿Cuántas veces escuchamos que hay que cerrar bien las heridas? ¿Cuántas veces las escuchamos? Pues aquí están, ¿no? Aquí están abiertas de nuevo, ¿no? Es de esperar que cuando nos toque cerrar esto, si es que se logra, de alguna manera, ojalá se cierre de una vez por todas, ¿no? Con la verdad, con la justicia, no en la medida de lo posible. Gracias, Máximo, por tu testimonio, muy valioso y
Yo sé que nunca has querido hablar mucho de esto, pero creo que es un aporte, cuando está encarnado en el cuerpo, en la biografía, tiene una potencia muy significativa. Roberto, no sé, como para mantener el orden, pienso a lo mejor una reflexión tuya y también me surge la curiosidad, ¿cómo ha sido visto este proceso o qué cosas han como dejado, han impactado también a la institución de Amnistía Internacional con la que tú estás dialogando? O sea, ¿qué es lo que dicen ellos? Y también, no sé lo que quieras decir en realidad, pero tenía esa duda y lo que tú quieras decir también tanto como un poco como decía Claudio, ¿qué hacer? Porque creo que esa es una pregunta que hay que abordar, ¿no es cierto?, en emergencia, no nos podemos quedar en puras elucubraciones. También es muy bueno que tengamos, no solo que sepamos qué van a hacer ustedes, pero también qué puede hacer la sociedad civil, cómo se tiene que parar, sobre todo de cara a que ahora todos pueden ser miembros, ¿no es cierto?, de una asamblea constituyente. Y estos temas tendrían que entrar en una nueva constitución, ¿no es cierto? Sí. Mira, me vino a la mente lo que dijo una de las investigadoras que llegó a Chile como en la semana de que empezó todo este estallido social. Llegó una española que vivía en México y vino. Claro, ella está acostumbrada a hacer investigación en procesos complejos, digamos, por lo tanto, estos temas uno siente, ¿no?, mirando de afuera, no son temas nuevos. Ella llevaba 2 días y su primera reflexión que hizo es que nunca se imaginó lo que estaba sucediendo en Chile. O sea, quedaron plot. Ella no pensó nunca que esto tenía este nivel de magnitud desde el punto de vista de la cantidad de víctimas o la cantidad de hechos que habían sucedido en un tiempo tan corto. Hay que recordar que los primeros 10 días fue de un nivel de brutalidad enorme. Claro, la mayoría de las muertes ocurrieron cuando los militares estaban en la calle y había toque de queda, ¿no es cierto? Sí, así como también en los primeros 10 días yo tengo la sensación que se concentró muchos niveles de violencia extremos. El día 20 y 21, o sea, en 2 días murieron las 5 personas que están hoy día acreditadas que fueron asesinadas por funcionarios del Estado, por agentes del Estado, en 2 días. Entonces, cuando ella llegó a Chile, siendo una persona que, no sé si alguien se acostumbra a investigar esto, pero una persona que efectivamente estos temas no son nuevos para ella estaba tremendamente impactada emocionalmente también de lo que estaba sucediendo. Quizás cuando tú estás acá no te das tanto cuenta, no sé. A mí me pasaba que yo conversaba con algunas personas y, claro, la gente decía, un ciudadano común decía, sí, yo he visto el video donde pasa esto, ¿no? Yo vi el detalle de esto, me contaron tal cosa, pero para un ciudadano común la mirada es fragmentada. Cuando tú estás en este tema y ya no es un video, sino son 25 videos, y ya no es un caso, sino que son 50 casos, y tú empiezas entonces a armar esto como un tema más sistémico de lo que está sucediendo. Yo creo que eso también le pasaba a Claudia, bueno, a todos los que estaban metidos más profundamente en este tema. Los niveles de angustia, para mí, por lo menos para nosotros, eran enormes. O sea, porque además yo empecé a dar alguna vocería y bueno, ahora lo empezaron a invitar a la televisión abierta, porque el tema de derechos humanos, como tú bien dices. Entonces yo entendiendo que no pasaba nada con lo que uno decía, la sensación nuestra, empecé a dar los casos que yo les dije. O sea, ¿qué tiene que ver entonces con la seguridad pública que a un estudiante de medicina de 22 años se le viole con una luma? Eso lo dijimos en televisión abierta, porque la sensación de frustración de que no pasa nada era muy grande. Y da la sensación también que la televisión ha hablado poco del tema de violación. Yo creo que hubo harto esfuerzo posterior, no sé, también aquí hay temas sistémicos que también es como complejo meterse tan. Pero lo que te quiero decir es que hasta hoy día, por lo menos en mi percepción personal, es que claramente las autoridades políticas, y no digo solamente el gobierno, sino que todas las autoridades políticas no dimensionan lo que sucedió en Chile, está sucediendo en Chile. Creo que la sociedad en general recién está tratando de asimilar, porque es una cosa muy dura, pero a mí me parece que uno esperaría, porque siempre el discurso es ya, ¿sabes? Que después conversamos del tema de la investigación y todo, pero paren de hacer esto. Y eso no pasaba.
Y eso sigue pasando hoy día. O sea, todavía no paramos esto. Y uno pudiese decir que las autoridades políticas debieran parar esto. O sea, no hagamos ni un acuerdo, no hagamos nada mientras alguien nos asegure que mañana alguien no va a perder la vida o no va a perder la visión de un ojo. Una pregunta... Entonces, ahí hay un nivel de frustración que yo creo que es muy grande y que tiene que ver con que jamás, ni en los peores escenarios, ni en los peores sueños, uno hubiese esperado que estas cosas se dieran de nuevo en el país. Fue como una pesadilla inesperada. Una pregunta, y Amnistía, más allá de sus funciones de observación y análisis, ¿no es cierto?, desde su conocimiento, ¿tiene funciones, digamos, más deliberativas o de poder hacer cosas concretas? ¿Qué puede hacer Amnistía? Lo pregunto desde una ignorancia, obviamente. Bueno, lo que pasa es que las organizaciones como la nuestra y también en los centros de estudio de la Chile o de la Universidad Portales en general, nosotros ni somos legisladores, ni somos políticos, lo que tratamos es incentivar a los gobiernos, a la sociedad civil, para que sea protagonista de los cambios que necesita. Claro. Pero ustedes pueden hacer recomendaciones. Sí, claro, por cierto. Nosotros hacemos recomendaciones y podemos ir a hacer denuncias internacionales y así lo estamos haciendo. Por ejemplo, tú a la gente, ¿qué le recomendarías tú a cada persona responsable, ¿no es cierto? Porque yo creo que todos nos hemos politizado en este mes y hay una conciencia de que somos actores políticos y que podemos hacer cosas. Mira, yo un poco la reflexión que hacía Claudio, yo creo que nosotros de alguna manera, y lo que también la investigación que ha hecho Judith, yo creo que de alguna manera nosotros normalizamos como sociedad la vulneración de los derechos humanos. Y no digo solamente civiles y políticos, porque claro, esto lamentablemente en dictadura y ahora son los que más golpean por su brutalidad, pero mi percepción personal es que, yo creo que uno debiera analizarlo más, en abril del año 75 se implementó en Chile, se inició la implementación del modelo neoliberal en Chile. O sea, no son 30 años tampoco, son un poco más. Y yo creo que lo que hemos construido como sociedad por distintas razones, aquí no es una cosa de culpas personales, sino que más bien como sociedad, es que la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales, derechos humanos en este ámbito, se han normalizado su vulneración. Como sociedad no hemos hecho lo suficiente para cambiar eso. Y el estallido social tiene que ver con eso, tú bien lo decías, con que para nosotros es normal entonces que una persona se muera porque nunca fue atendido. Es normal en el sentido que no alcanzamos a reaccionar tan fuertemente para cambiarlo. Claro, lo lamentamos y lo seguimos lamentando y lo volvemos a lamentar y elegimos a los mismos, que eso es lo que no cambia nada. Un poco lo que decía Claudio, y de alguna manera, bueno, no sería tan antojadizo decir que la implementación del sistema neoliberal salvaje viola los derechos humanos en su lógica abusiva. Si me permites, disculpa que interrumpa, pero hay algo que Amnistía no lo dice, yo creo que solo por humildad, pero lo que hace es clave en términos de la denuncia internacional. Es decir, Chile cuesta fuera, sobre todo, dimensionar lo que está sucediendo en términos de la gravedad de la violación a derechos humanos. Y por eso un informe como el que hace Amnistía es fundamental, porque esto pone en todo el mundo, tal vez por no decir la principal, pero una de las principales organizaciones de derechos humanos a nivel mundial, diga claramente que en Chile se violan grave, masiva y sistemáticamente los derechos humanos, eso es fundamental para que haya conciencia a nivel del mundo de lo que está sucediendo acá y esta barbarie de alguna manera pare, logremos que cese, al menos por la presión internacional. Claro, la comunidad internacional podría presionar. Por ejemplo, Judith, ¿te parece hablar de eso o no es tu tema? Sí, ¿cómo podría presionar? ¿Qué podríamos esperar si somos optimistas? Yo igual, mira, dentro de todo este drama, yo creo que hay que empujar un sentir de esperanza, de cambio, ¿no es cierto? Y entonces pongámonos ahí. ¿Qué podría la comunidad internacional exigir? Nosotros desde los primeros documentos que elaboramos en relación a esta crisis, y también la Universidad de Chile ha hecho eso, Amnistía ha hecho eso, hemos mandado estos documentos al Alto Comisionado de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana.
La Comisión Interamericana está preparando su visita, hablamos ayer con ellos, y creo que es importante abrir la visión de qué estos órganos internacionales pueden efectivamente hacer. Tienen, eso conocemos todos, tienen la posibilidad de tomar casos, ¿verdad? Pero eso es posible después de que comprobadamente a nivel interno no resulta el acceso a la justicia. O sea, por ejemplo, la Corte Suprema no reconociera una violación a los derechos humanos. Pero la podría ir a la Comisión Interamericana. Pero la Comisión tiene facultades distintas, puede emitir informes analizando todos los derechos humanos, no solamente la violación en relación al uso de fuerza, por ejemplo, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. Y creo que el punto más importante, porque ahí la ONU no se puede pronunciar, es el tema de la democracia. La Comisión Interamericana tiene un mandato por la OEA que está directamente vinculado con los derechos humanos y la democracia. Y yo creo que podría hacernos bien que el proceso constituyente tenga observadores internacionales. La desconfianza es gigante. Sí. También el desafío de cómo hacerlo, cómo hacer participar, cómo traducir la información de los cabildos a un proceso constituyente es gigante. Claro. Y yo creo que recomendaría que efectivamente podamos aprovechar eso. Es algo puntual, digamos que la gente en los cabildos ya podría introducir como idea de que existieran observadores internacionales en la constitución de la convención constituyente o en el plebiscito, en todo el proceso, dices tú. Yo creo que puntualmente sí, en todo el proceso. No que tengan que instalarse acá, yo creo que eso no es necesario, la Comisión también tiene muy pocos recursos, pero que venga efectivamente en puntos específicos y observe el proceso. También yo creo que es muy importante que todos y todas, de verdad, nos hagamos cargo de exigir la transparencia de todos los procesos. Los procesos de participación política, pero también los procesos de investigación judicial que observemos en ese sentido, porque yo creo que tenemos la gran oportunidad de también comprobar que nuestros mecanismos de justicia esta vez sí funcionan mejor. ¿Ya? Y es una responsabilidad de una democracia de hacer funcionar la división de poderes. Y tal vez la última cosa donde yo creo que la Comisión Interamericana nos puede ayudar mucho. Se dice todos tienen derechos humanos y Claudio con toda razón dice que efectivamente ese discurso no es el que corresponde. Pero el Estado sí tiene obligaciones de proteger ante, por ejemplo, amenazas a la integridad física por terceros. O sea, no existe solamente la obligación de respetar que un agente de Estado no me torture, no ejerce violencia sexual, etcétera, etcétera, sino también el Estado tiene que proteger. Eso es una de las medidas preventivas y reactivas que el Estado tiene que mostrar ante la Comisión Interamericana, ante los órganos internacionales, porque efectivamente tiene que tener mecanismos para reaccionar conforme a los derechos en estas situaciones. Y yo creo que allí nos puede ayudar a entender mucho, porque creo que la manera como los gobiernos, las leyes y también las fuerzas del orden reaccionan en este sentido no está conforme, pero tampoco sería conforme que no hagan nada. Y en ese sentido, claro, estaba pensando la responsabilidad política y criminal, digamos, del Estado en violaciones a los derechos humanos. No solo tiene que ver con vulneraciones o violaciones de derechos por fuerzas de orden o fuerzas estatales, sino también como lo que tú dices, o sea, cuando hay cualquier otro acto de violencia donde el Estado no acude en protección, ¿no? Entonces, por lo tanto, prácticamente sería responsable de toda la violencia inorgánica, ¿no es cierto?, desde un punto de vista ampliado de lo que es ¿no? ¿Estoy bien en eso? Técnicamente la responsabilidad es un poco distinta. Si no, tendríamos un Estado totalitario que nos prohíbe hacer cualquier cosa. Hay un balance entre libertad y reacción. Pero este deber de protección, cuando el Estado es negligente
respecto de la protección, se hace también responsable de violación a los derechos humanos. Un ejemplo, vivo en una población, vivo en Nogales, y desde hace años el problema ya no solamente es el acceso a la salud, a pensiones, etcétera, que efectivamente la gente experimenta, sino también qué hace el Estado ante el crimen organizado, que en situaciones como la población significa que hay corrupción de carabineros, hay falta de poder vivir, transitar libremente, etcétera, etcétera. Hay muchos problemas que el Estado también tendría que garantizar, regular. Derechos humanos que debiera proteger y garantizar. Sin discriminación. Sí. Claudio, y habíamos hablado eso como, igual a lo mejor es un poco práctico, pero vamos a ir cerrando ya porque creo que lo interesante de estas instancias es la participación de la gente. Un poco recomendaciones, así como tú dices, bueno, como que en el fondo nos olvidamos, naturalizamos la violación de los derechos humanos, hubo como una especie de borroneo, ¿no? Lo que entendí del concepto y desde ese diagnóstico tuyo, como, ¿qué podríamos hacer? Esta idea de volver a la centralidad de los derechos humanos en el acuerdo como básico de convivencia social, si eso es en serio, yo diría que en este momento hay tres cuestiones claves. Una clave es el cese inmediato de las violaciones graves de derechos humanos. Es decir, yo creo que no podemos seguir avanzando en la discusión de acuerdos políticos, constitucionales y otros si no cesan las violaciones de derechos humanos. ¿Tú condicionarías la participación en el proceso constituyente a la exigencia del cese inmediato de la violencia policial? Yo creo que lo otro es una farsa, es decir que aquí vamos a construir una constitución democrática, participativa, con violaciones graves de derechos humanos, creo que no corresponde. Y eso hay que decirlo con total claridad. Es decir, no puede decirse que estamos discutiendo una nueva constitución con tanquetas en la Plaza de la Dignidad. Y es literalmente un poco con esquizofrénico. Es decir, eso no puede pasar. Yo creo que esa es una condición de contexto fundamental y esa tiene que ser una exigencia a la política, a los políticos en este país, de que se tomen todas las medidas en ese sentido. Pero además, tomarnos los derechos humanos en serio, creo que tiene dos efectos. Además, uno es que el procedimiento para una nueva constitución tiene que respetar ciertas cuestiones mínimas. Y ahí está el debate sobre paridad, está el debate sobre la representación de pueblos indígenas, mecanismos de participación efectivo para niños, niñas y adolescentes, la comunidad LGTBIQ+. Es decir, si vamos a tener un procedimiento constitucional, este tiene que ser con garantías mínimas. Y lo último, en concreto, y a mí me tiene muy preocupado, es esta idea de la hoja en blanco de la Constitución. Yo entiendo que a lo que están apuntando, que no es la base la Constitución del 80, que esta no es una reforma, pero en materia de derechos humanos, y esto hay que ser muy claro, no partimos desde una hoja en blanco. Llevamos 200 años ya. Exacto, es decir, seamos serios en eso. Los compromisos internacionales están vigentes, van a seguir vigentes, pero en Chile no da lo mismo dónde situamos los derechos humanos, porque este es un país muy legalista, este es un país donde se agota la Constitución, donde la Constitución se piratea. Entonces, ese nivel de legalismo luego tiene impacto. Si el tema de los derechos humanos no queda bien resuelto en la Constitución, como dicen los colegas alemanes precisamente del derecho constitucional, y desde arriba irradia todo el sistema, vamos a tener un problema. ¿Y cuál es el problema que vamos a tener? Que podemos terminar con una Constitución peor que la de los 80, pero legitimada. Y eso, si como sociedad civil no estamos atentos a lo que se debata, a quién debate y a qué acuerdos se llegan, podemos salir muy mal de este proceso de transformación en el que estamos. Claro, los derechos humanos en realidad no han sido un principio jerárquico que inspire la Constitución ni las leyes, porque de hecho, así revisándolo
abuelo pájaro, la educación debe ser gratuita, por ejemplo. Eso, ¿no? Se establece en los derechos humanos. Claro, tenemos más... digamos, y acá estamos discutiendo, o sea, no son indiscutibles los derechos humanos. Claro, la Constitución del 80, obviamente, el tema... Pensemos quiénes la redactó una dictadura en medio de una dictadura. Obviamente los derechos humanos no eran el centro. Las reformas que se le han hecho han servido de alguna manera para matizar esa Constitución autoritaria, neoliberal, que imponía un proyecto de sociedad determinado, que es el que la Concertación luego administró de bastante buena forma y bastante contento, pero que nunca hizo cambios sustantivos. Y en esa medida la vigencia de los derechos humanos en el nuevo acuerdo tiene que ser muy distinta a la que tenemos hoy día en el marco de la Constitución de la dictadura. Totalmente de acuerdo. Judith. Solamente complementar el último punto, yo creo que la atención que tiene la ciudadanía a través de la transparencia, participación a este tema es muy importante. Si alguien empieza a discutir, queremos denunciar los tratados internacionales para poder tener más libertad en relación a la Constitución, ahí claramente hay que tener ojo, mucho ojo, porque eso no se puede, digamos, transar. Donde sí yo tendría, soy politóloga, un punto creo un poco diferente en cuanto a condicionar el proceso político constituyente. Yo estoy muy de acuerdo con el cese de todos patrones especialmente, pero todas violaciones de derechos humanos, pero yo no entregaría el poder de frenar el proceso a las fuerzas del orden. O sea, decir, si ustedes siguen con esto, yo no voy a hacer nada. Yo diría, vamos a seguir igual, porque así les quito el poder, pero sí les persigo en cuanto a procesos judiciales, etcétera, etcétera. Esa es una discusión bien jodida que se ha dado y no la tengo muy clara. Sí, pero lo que pasa yo también estaba en tu posición y luego me pasé a la de la Judith. Lo que pasa es que tenemos en este país tenemos una historia. Tenemos una historia donde ya se nos dijo que confiáramos, se nos dijo que habían cosas a las cuales había que avanzar de todas maneras porque si no era muy grave no hacerlo. Y con la promesa que las otras se iban a arreglar en el camino. Y el 89 vivimos eso y estamos en lo que estamos hoy día. Entonces, a mí al menos, no me digan de nuevo, crean en nosotros, vamos a seguir avanzando. Vamos a abrir ese debate ahora. Claro. Máximo, ¿tú quieres decir? Vamos a abrir ese debate porque me parece que es una pregunta... sus últimas palabras. No, yo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Creo que lo decía Judith, que finalmente no nos habíamos dado cuenta o sí nos habíamos dado cuenta algunos, que yo vengo trabajando hace un tiempo con el tema de derechos humanos y un grupo de artistas que por lo demás somos amigos. Hemos estado denunciando desde nuestro trabajo la sistemática violación de los derechos humanos, por ejemplo, en la Araucanía, ¿no? Que tú lo mencionabas, que de alguna manera da cuenta de cómo la violencia policial también es repartida de una manera desigual. La distribución, ¿no? Desigual de la violencia. De la violencia, ¿no? Entonces, en la medida que no nos afecta o no nos tocaba, no nos llegaba tan directamente, pasaba un poco de largo, ¿no? Hoy día, ante los carteles, ante la puesta en escena en el mundo de lo que nos está pasando, es imposible ignorarlo, ¿no? Entonces, lo brutal de todo esto, finalmente, lo que me parece es darnos cuenta que no ha parado nunca esta policía de violar los derechos humanos, ¿no? Y eso es brutal, ¿no? No sé cómo se hace este método de que quienes quieren hablar algo y yo me acerco con el micrófono. ¿Es así? Ah, ok. ¿Y quién asigna la palabra? A ver, acá. Y después él que estaba. ¿O usted asigna mejor? ¿Puede ser una ronda? Claro, varias preguntas juntas me sugerían acá, que después podamos como compartirlas y desarrollarlas. ¿Sí?
Buenas tardes, muchas gracias desde ya por esta instancia. Quisiera hacerles una pregunta que ya lo he conversado en ocasiones anteriores con amigos abogados. Para mí ha sido desde muy temprana edad mía, sin haber tenido un contacto directo en términos de familiares con la represión de la dictadura. Sin embargo, siempre me he considerado chilena y como tal cualquier persona que haya sufrido cualquier tipo de vulneración es igualmente mi hijo, mi hermano, mi padre, o sea, tiene igual relevancia para mí. Me quedó desde muy temprana edad muy claro que estos acuerdos en la medida de lo posible mucho tenían que ver con lo imposible. Es desde el mundo del arte donde han surgido las grandes denuncias a través de medios audiovisuales, la música, los libros. Es gracias a grandes periodistas del mundo de la investigación, Mónica González, Javier Rebolledo, etcétera, que tenemos muchísimos antecedentes y muchos anónimos también de la Vicaría de la Solidaridad, donde todo el tiempo hubo registro, muchos anónimos desde los institutos de derechos humanos, etcétera. Finalmente, lo que a mí me produce una tremenda angustia es sentir que, claro, pueden haber muchos tratados internacionales, muchos acuerdos, mucha teoría al respecto, pero nuestra cotidianidad está deshumanizada, producto de algo que se planeó maquiavélicamente a través de un modelo neoliberalista o como sea, y venimos viviendo desde mucho tiempo bajo un shock del cual no logramos salir. Hoy hay redes sociales y, bueno, al parecer deberían existir instituciones que cumplan con cierto rigor la función para la cual han sido diseñadas. ¿Qué quisieras que comentáramos acá? Lo que quisiera que comentáramos es respecto de esto que esperamos de las instituciones que ocurra. ¿Qué se puede esperar? No, voy a terminar rápido, pero déjame terminar. Todo esto que está en la teoría versus nuestra realidad que no se condice, ¿de qué manera nos volvemos a humanizar y a poner un verdadero coto a este tipo de situaciones para que dejen de estar en cuestionamiento y tengamos que hablar de cifras? Decir tantas personas o tengamos que hablar de procedimientos que no debieran proceder. O sea, mis amigos abogados me dicen, no, pero es que bueno, se ha avanzado, ya no estamos en la edad de piedra. Pero yo veo que no hemos avanzado, yo veo que está ocurriendo lo mismo, solo que ahora con redes sociales. Al ver a los militares en la calle, para mí eso fue señal de, bueno, se van a reabrir centros de tortura. Y al no haber un coto hasta el día de hoy, eso me quiere decir que van a haber cosas que van a seguir ocurriendo. ¿De qué manera implementamos ese coto? ¿De qué manera nos volvemos a sensibilizar y a normarnos legalmente para poner un poco más de humanidad en nuestra Constitución? Gracias. Hay una persona ahí que estaba... bueno, es que todos quieren preguntar. Pero vamos de a tres. Vamos de a tres. Buenas tardes. Bueno, yo me voy a dirigirme directamente a la señorita Judith Schosteiner, independiente que también mi consulta alcanza para los demás panelistas. Voy a decir algo y es que me gustaría escuchar desaprobación y hasta no sé qué. Soy ex-carabinero. Y entré a carabinero bajo las normas de la Constitución del año 1925. No tengo nada de que arrepentirme. Salí con mis manos limpias y mi frente en alto. He denunciado en forma solitaria al general Villalobos, al general González Lluré y al general Gordon, que con plata de todos ustedes le hacía regalo a su amante, la actual teniente 1+1. He denunciado a la mutualidad en Carabineros porque, cosa rara, y también es derecho humano, Carabineros en la calle, que trabaja en la calle cuidando la seguridad o inseguridad, se tiene que pagar de su bolsillo el seguro de vida, en circunstancia que la ley dice que lo tiene que pagar el empleador. ¿A dónde quiero llegar, estimado público? No vengo a defender a Carabineros. Carabineros se tiene que defender solo, tiene su servicio jurídico.
Pero sépanlo ustedes que dentro de Carabineros es donde se violan los derechos humanos. No he visto dentro de los panelistas que se preocupen de los derechos humanos de los carabineros, a excepción de la persona que me está mirando, que fue la primera profesional bajo el amparo de la Universidad Diego Portales, que se preocupó de las primeras fracturas a los derechos humanos cuando en plena moneda oficiales de Carabineros apalearon a mujeres esposas de Carabineros por el solo hecho de hacer uso de su legítimo derecho a expresarse, porque a sus esposos se le había prácticamente cercenado el derecho a tener un sueldo igual que los oficiales. Ese trabajo llegó a la Comisión de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte Internacional de Derechos Humanos, cuya sede está en San José de Costa Rica. El Estado chileno fue condenado a indemnizar. Las indemnizaciones que recibieron esas mujeres fue una burla frente a otras indemnizaciones como lo han tenido exonerados políticos que son millonarias. Ahora voy a esto. ¿Qué es lo que yo quiero, por favor, que recalcar? Estimado público, los carabineros que trabajan en la calle son maltratados y se les viola sus derechos humanos. Y la sociedad lo está identificando como agentes del Estado que le están vulnerando los derechos humanos a la sociedad en circunstancias que ellos dependen de un solo órgano. No es el Estado, por favor, es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que viola los derechos humanos. Por favor, cuando se refieran al Estado, no, es el Poder Ejecutivo. Y tenemos un general director de Carabineros que jamás ha sido prefecto, jamás ha sido jefe de zona, jamás ha sido un jefe operativo y cuya única virtud fue edecán del presidente Pinochet, o sea, perdón, del Piñera, empiezan con pelos dos, no sé por qué. ¿Qué andan por ahí? El único mérito que tuvo este señor Mario Rosas Córdoba fue haber sido edecán del presidente Pinochet y comisario en la isla de Pascua, que es un paraíso. Perfecto. Usted, señorita, ese es el que está dando las órdenes de Carabineros. ¿Usted exigiría la renuncia de Mario Rosas? No tengo ninguna autoridad para exigir la renuncia. ¿Usted personalmente, desde su experiencia? Yo lo mandaría a la cárcel. Yo lo mandaría a la cárcel, porque muy bien. Es la cantidad a la que se violan los derechos humanos. Bueno, que con esto termino. Hay un panelista que se refirió que, ¿cómo se llama? Que los derechos humanos o algo así no están presentes en los poderes del Estado, en el Ejecutivo, no sé cómo lo planteó. Yo quiero llamarle un poquito a la cordura, aunque es para la risa, parece que usted fue. Están presentes los derechos humanos. Y están presentes. Hay una omisión de su parte, pero es para la risa. ¿Dónde están presentes? En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias. No se puede extender más porque tenemos que darle... pero como usted planteó algo de un calibre un poco grueso, como los armamentos que se están usando. Judith, creo que podrías como interpelar porque él te interpeló a ti directamente, ¿no? Y breve, porque para que podamos... Sí, voy a tratar de ser breve. Yo sé que fome esto de que uno exija brevedad, pero es también en función de garantizar una mayor participación de la gente que está acá. Agradezco la pregunta porque la hemos discutido con Gendarmería, la hemos por lo menos públicamente discutido con Carabineros, no directamente. Yo creo que es difícil entender que el lenguaje técnico-jurídico de los derechos humanos es un lenguaje técnico, y me cuelo de lo que usted dijo. El derecho habla de procedimientos, habla de que el alcance del derecho es allí y allá, ¿no?
necesitamos, yo creo, si no, no haría mi trabajo, para traducir la humanidad en algo que nos funcione en una sociedad donde somos tantos y tantas, necesitamos el derecho. Pero el derecho nunca va a lograr expresar de la manera emocional, emotiva que quisiéramos la humanidad que buscamos. Nos protege que podamos expresarla. Eso por un lado. Pero también el lenguaje técnico significa que algunas cosas son lo que no son. Lo que hicimos en nuestros estudios de carabineros, efectivamente revisamos los derechos de carabineros. No son derechos humanos en el sentido técnico de la palabra, porque los derechos humanos lo tienen en calidad de civiles. En calidad de funcionarios tienen derechos laborales. Y ahí entra todo lo que usted dijo. Los turnos extra largos, los pagos que no corresponden, etcétera, etcétera, que hemos documentado en nuestros informes. Y además, ahora lo hemos publicado también en los informes para Fiscalía y para los tribunales, la responsabilidad que hay que investigar es la responsabilidad de los jefes por órdenes y por omisión de órdenes, o de omisiones en general. El carabinero o la carabinera que está en la primera línea, tal como dije con los protocolos, si yo fuera carabinero sin capacitación, leyendo simplemente el protocolo, yo no sé qué hacer con mi escopeta, ¿ya? Y eso es una responsabilidad que es jerárquica, penal, jerárquica institucional, o sea, por ejemplo, por Contraloría, civil, por indemnizaciones, y es política, porque ahí se adoptan las órdenes y efectivamente también los protocolos. Claudio, ¿cómo no va a ser derecho humano cuando a una carabinera en la tercera comisaría se le prohibió el derecho de ir a amamantar a su hijo? A eso me refiero. Sí, bueno, y eso en el fondo lo que estamos viendo es una degradación, ¿no es cierto?, de los derechos fundamentales, del respeto al interior de la institución. No creo que tengamos que discutir Obviamente, eso. tiene el derecho a amamantar, es un derecho laboral. ¿Sí? Claudio, ¿que podrías tú responder brevemente la primera intervención? ¿Resumías tú como la dificultad de que se llegue realmente a juicios, que se sancionen violaciones? Ok. Sí. Sí, muy breve, porque yo creo que la idea es que podamos seguir escuchándonos. Sí, pues sí. Yo creo que hay una cosa que es clave y que a este país le ha faltado, a nosotros nos ha faltado, que es tener una sociedad civil más fuerte que se apropie del discurso de derechos humanos, claro, y los exija. Es decir, en Chile el costo de infracción de derechos humanos es bajísimo. Es decir, no pasa nada en términos sociales, en términos de exigencia, a diferencia de lo que sucede en otros países. En otros países, un informe como el de Amnistía, que la Comisión Interamericana diga X cosa, eso genera un movimiento social que exige, que pone presión, que genera cambio. Y yo creo que eso no lo tenemos hoy día. Yo creo que el primer paso no es firmar más instrumentos de derechos humanos, no es que esté en el papel, es que haya una sociedad civil capaz de que se apropie de esa demanda y exigirlo mucho más activo. Si ese es lo que se gana después de este estallido social, yo creo que enhorabuena que se haya producido, pero la apropiación del discurso creo que es lo primero. No sé, acá había... Pero es que... Hola, muchas gracias. Mi pregunta, dice relación con respecto al tema de la impunidad. O sea, tenemos impunidad no solamente en Chile, sino que impunidad en Latinoamérica. Son contados, digamos, los casos en que se ha logrado, digamos, encarcelar a todos estos jerarcas. Pero también no existían antes los instrumentos internacionales, como por ejemplo hoy día que existe la Corte Penal Internacional, ¿ya? Recién Judith decía que la Corte Interamericana no va a poder, digamos, actuar sino hasta que se agote la vía interna, ¿ya? Mi pregunta es, ¿y a través de la Corte Penal Internacional
¿Se puede actuar de oficio el fiscal, digamos, para poder encarcelar a Piñera y todos estos criminales? Roberto, ¿escuchaste la pregunta? Yo creo que Claudio tiene más... Como en el fondo, ¿qué poder? Era un poco la misma pregunta que yo ya había hecho, ¿no? ¿Qué poder ejecutivo podría tener la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No, la penal. Sí, la Corte Penal. Brevemente. La Corte Penal Internacional actúa, porque Chile efectivamente ratificó el tratado que compromete que participe de este sistema, actúa en la medida que en Chile no exista la posibilidad o la voluntad de implementar las normas directamente acá. Y tenemos leyes, especialmente la ley sobre crímenes de lesa humanidad y otras, hicimos un cambio constitucional también que permite directamente aplicar las normas de la Corte Penal Internacional, si fuese necesario, adentro de Chile. O sea, la Corte Penal Internacional dice, traten primero hacerlo en casa, con las mismas normas que están usando en La Haya, y si no funciona, allí el fiscal de la Corte Penal va a actuar o va a poder actuar. Yo complementaría una sola línea. Yo creo que la Corte Penal Internacional no va a actuar. No le tengo ninguna fe. Es decir, la Corte Penal Internacional está dedicada a temas de África y ha sido incapaz completamente de sacar los ojos de África y mirar el resto del mundo. Por lo tanto, políticamente yo no le tengo ninguna fe. Pero hay algo que se llama justicia universal, jurisdicción universal. Acuérdense de Pinochet. Si yo fuera miembro de la Cancillería, no lo soy, mi recomendación es que varios eviten salir del país, porque va a haber jueces en todo el mundo que están mirando lo que sucede en Chile y pueden actuar. Entonces yo compraría menos boletos fuera de Chile si fuera autoridad. Ahora sí, solamente pueden condenar por ciertos crímenes, no por todo lo que está ocurriendo, sino por ciertos crímenes con un umbral de prueba y de exigencia muy, muy alto. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería saber concretamente sobre las sanciones que podrían surgir acá, ¿no es cierto?, y que debieran surgir, cómo la ONU, no sé, Amnistía, no sé bien qué organismo, ¿no es cierto?, puede aplicar sanciones, como a propósito un poco de lo que se estaba hablando recién, ¿verdad?, y que no quede esto así como, oh sí, nos dimos cuenta y en realidad se estaban pasando a llevar los derechos humanos, pero que no se haga nada. O sea, porque aquí es cierto, a lo mejor nosotros mismos hemos permitido llegar a este punto, pero ¿cómo ayuda internacionalmente, ¿no es cierto?, una sanción y un aprender? Muchas gracias, nos queda clara tu pregunta. Por ahí... Ahí y luego tu vecino del lado. Sí. Hola, bueno, gracias por la conversación. Esto de estar conversando con mucha gente es muy importante porque también tiene que ver, digamos, con de romper, digamos, las barreras de jerarquía en ese sentido. Y sobre el sentido y significado de los derechos humanos, bueno, yo anoté varias cosas, digamos, de lo que ustedes estuvieron planteando y dentro de eso también está mi propia visión sobre el sentido y significado de lo que tendrían que ser los derechos humanos o en el estado que estamos con ellos. Entonces, yo me pregunto cómo se ve a nivel más micro, cómo nos miramos hacia adentro y como comunidad de artistas, académicos, trabajadores, jóvenes, estudiantes, etcétera, desde nuestros lugares, cómo producimos también estos lugares de inequidad, digamos, y cómo producimos también estas prácticas de inequidad y a través de producir situaciones muy precarias, como lo que estamos viviendo ahora. Somos todos responsables. Entonces, desde estas ganancias desmedidas que tienen que ver con los privilegios, yo creo que el tema de inequidad es un problema de conciencia, es un problema ilegítimo en ese sentido, donde nosotros estamos estableciendo las condiciones de vida y eso es muy preocupante.
El reflejo está, digamos, en cómo está la ciudad en sí mismo y cómo estamos nosotros internamente. Entonces sabemos que los conflictos humanos son siempre contradictorios, además. Digamos, en ese sentido, alguien dijo aquí no hay culpa, sino que son conflictos muy contradictorios. Entonces, yo quisiera poner ahí, digamos, el saber de que hay cosas que no podemos hacer por mutuo respeto. Y entender que cuando no somos escuchados aparece el grito, aparece el golpe y el cuerpo llora por donde puede. Sinceramente, creo que hemos llorado por donde hemos podido. Muchas gracias por tu comentario. No he terminado. ¿Puedes resumir, entonces, cerrar? Es que mira, estoy contando el tiempo. Creo que 2 minutos que cada persona hable me parece súper razonable. Pero bueno, ya cortaste de nuevo. Es el rol que se asigna de moderación, ¿Aló? Considerando la cantidad... Sí, no, pero también la... Pero tranquila. Bueno, yo quiero agradecer este debate porque creo que hemos aprendido bastante. Quiero agradecer a la moderadora y los 4 panelistas y quiero agradecerle sobre todo a Máximo por haber contado algo tan personal y tan fuerte, que creo que de repente habla más que mucha teoría respecto de los derechos humanos. O sea, eso da para muchos papers, a lo mejor, el que se te niegue hasta la paternidad, ¿no? por violación a derechos humanos. Quería decir que un comentario y una pregunta. Un comentario es respecto de lo que dijo el profesor Nach y Judith, esto respecto del contexto, ¿no? Del contexto de violación de los derechos humanos y si se puede actuar en otro ámbito, en este caso el tema constitucional. Y el comentario es que, bueno, yo pienso que obviamente que sí se puede y se tiene que actuar porque si no estaríamos paralizados de todo, porque yo creo que va a seguir habiendo violación de derechos humanos y se tiene que exigir en paralelo con otras demandas también. Pienso yo que no podemos parar. Y aunque lo quisiéramos, no va a parar. O sea, eso tampoco depende, es un acto de voluntarismo. Y la pregunta es que tiene que ver con eso. También don Claudio Nach dijo que Chile era un país muy legalista, que, bueno, de hecho, la Constitución, y me parece estupendo, creo que está hoy día como bestseller de los libros más vendidos. Lo cual, pero yo creo que todos coincidimos en que es un país súper legalista. García Márquez dijo una vez que lo que más le ha llamado la atención una vez cuando vino a Chile, que las leyes se voceaban en el Paseo Humada. Pero yo les quería preguntar a todos si no piensan que tal vez efectivamente hoy día hay un cambio y ese legalismo y la institucionalidad política no está realmente muy capa caída, como que lo que haga el Parlamento, lo que haga el Poder Ejecutivo, lo que hagan los parlamentarios, lo que hagan los presidentes de los partidos políticos hoy día a la gente que está en la calle, que es la que ha provocado todo el cambio, no le importa demasiado y que probablemente hoy día, yo he escuchado de mucha gente, yo soy una generación golpeada por la dictadura, pero he escuchado a mucha gente que dice que lo que esté pasando en el Parlamento y ya que lo hagan, pero vamos a seguir y esto no para. La pregunta es si no piensan que ese legalismo, precisamente esa institucionalidad, las instituciones funcionan, como decía Lago, no está en cuestión, no está realmente en crisis. Gracias y está cambiando. Por la pregunta. ¿Podríamos comenzar respondiéndole a ella, su nombre? Su observación, la observación sobre la responsabilidad, ¿no es cierto?, que tú estabas planteando en los abusos, la corresponsabilidad. Ese fue un poco el espíritu de
tu intervención. No sé, Máximo, no sé quién quisiera hacerse cargo de esa observación para luego responder En resumen, una observación sobre la corresponsabilidad que nos cabía, ¿no es cierto?, en la construcción de una sociedad abusiva. Bueno, es por darle la... Yo quisiera, en términos de asumir un poco el tema de cómo se construye la sociedad, a lo mejor tratando de ver la corresponsabilidad y todo, efectivamente, y también en este comentario que hacía la persona que es carabinero, yo creo que aquí el tema no es pensar entre los buenos y los malos, ni entre que una persona es buena y otra persona es mala. Aquí hay un sistema político, social o institucional que claramente no tiene los derechos humanos ni a la persona en el centro de su desarrollo. Y la Constitución así lo define. Y si nosotros no intentamos cambiar este sistema para que efectivamente el centro de atención y desarrollo de esta sociedad sean las personas, las dignidades de las personas, cada cierto tiempo vamos a tener los mismos problemas que estamos teniendo ahora y las respuestas van a ser más o menos las mismas. Entonces, efectivamente esto es un tema de todos, ¿no? Yo estoy de acuerdo que una institucionalidad como Carabineros de Chile, como hoy día funciona, y que no tiene que ver con buenas o malas personas, independientemente que personas cometan delitos, tiene que ver con una concepción de una policía militarizada que no responde a las necesidades de una sociedad moderna. Y por lo tanto hay que modificarla. ¿Listo? Y no es que estés a favor o en contra de Carabineros, simplemente tienes que modificarla. Y es absolutamente abusivo el tratamiento que se le da, y ahora digo como Estado, a los trabajadores y trabajadoras de Carabineros. Eso es un abuso. Y a mi juicio, eso es una vulneración de derechos humanos que el Estado hace con trabajadores y trabajadoras. Totalmente. Esto no da para más. No podemos tener una policía como esta. Más. Pero también tiene que ver con que como sociedad y como sociedad civil y como nosotros tenemos que entender que los derechos humanos no son ese eslogan que hemos escuchado en estos días, donde todos se declaran en la irrestricta defensa por los derechos humanos, pero que sus conductas no tienen nada que ver con eso. Aquí hay que tomárselo esto en serio, y eso significa entender, y ustedes que están aquí, yo creo que tienen efectivamente un interés mayor, es que los derechos humanos son esencialmente políticos y son esencialmente un mecanismo y un instrumento para cambiar la sociedad. Y eso es lo que tenemos que ir construyendo. Por lo tanto, sí, todos somos responsables de cambiarlo. Lo que pasa es que los que tienen el poder político son más responsables que nosotros, que no tenemos el poder político. Y si bien es cierto, el gobierno del presidente Piñera no es responsable de todos los males de esta sociedad, ni de los 30 años, ni de los 40 años, sí es esencialmente responsable de la administración de esta crisis. Y él tiene una responsabilidad política de la administración de esta crisis. Claudio, a ti te había interpelado. Sí, pero me interesa primero la respuesta de la sobre las sanciones. Sí, esa, y la otra retomaba la posibilidad de condicionar la participación en la Convención Constituyente y ligándola al tema de la deslegitimación y la desconfianza en las institucionalidades. No sé, clarísimo. Lo de la responsabilidad yo creo que es importante ahí aclarar. Este fue un debate que se dio mucho post Segunda Guerra Mundial, es decir, cuáles son los niveles de responsabilidad, y hay varios. Es decir, solo para enumerarlo, usted tiene responsabilidades penales, tiene responsabilidades políticas, hay responsabilidades morales, institucionales, históricas, es decir, la gravedad de lo que denunciaba Amnistía, es decir, en términos de las características de las violaciones, da para mucho. Ahora, para contestarle puntualmente lo que usted señala, yo creo que aquí el debate en Chile en lo inmediato va a estar en el tema penal, por una parte. El punto es que esas responsabilidades no queden solo en quien disparó.
Por ejemplo, el joven que ha muerto en Curicó por el disparo de un militar sin estar en estado de excepción, nada, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se va a sancionar solo al militar que disparó o vamos a hacer unas investigaciones en serio y vamos a escalar en responsabilidades penales a otro nivel? Nada está dicho, digamos, las posibilidades de que las responsabilidades escalen teóricamente están, vamos a ver si se dan en la práctica. Yo creo que aquí el Poder Judicial hasta ahora en general, salvo tal vez la Corte de Apelaciones de Santiago que ha estado bastante débil, pero en general genera confianza. El Ministerio Público tiene una oportunidad histórica única, sacarse la mala actuación de los casos de corrupción y legitimarse o volver a legitimarse en las investigaciones en derechos humanos. Y por otra parte está la responsabilidad de tipo política. Y ahí están las acusaciones constitucionales. La de Chadwick, que se tiene que votar en los próximos días, va a ser clave. Es decir, si un país no está, la política de este país no está en condiciones de sancionar políticamente al ministro del Interior por las atrocidades que han sucedido, cerremos el boliche por fuera, digamos. Puede pasar y vamos a tener que reconstruir un discurso, pero mi impresión es que responsabilidades políticas también deben asumirse. Y vamos a ver las otras cómo se van dando. Pero la discusión va a estar entre lo penal y lo político. Y sobre lo que decía el señor aquí, yo creo que aquí lo que usted plantea es el punto de unión entre la teoría y la práctica. Usted partía hablando de la teoría como lejana. No, la teoría no es lejana, es práctica. Cuando se habla en teoría de que la corrupción genera desconfianza en las instituciones y eso afecta el Estado de Derecho y la democracia, teoría pura, es práctica, es lo que usted está señalando textual. Es decir, incluso cuando lo hacen bien, nadie les cree. Y eso es consecuencia de haber perdido la confianza en las instituciones. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque los problemas, las crisis de este tipo son salidas, las salidas razonables son salidas políticas. Nos guste o no nos gusten los políticos, pero la salida tiene que ser política. Y hoy día tenemos una crisis de confianza que yo comparto con usted. Y yo creo que es confianza, y aquí ya vuelvo a mi teoría, lo siento, pero me invitaron para eso. El punto es que yo creo que no es una desconfianza con la legalidad, yo creo que la gente sigue confiando en la legalidad, pero desconfía de quienes generan esa legalidad. Y ahí tenemos un problema de que si esa desconfianza en la política se termina traduciendo también en una desconfianza de la legalidad, vamos a tener un problema todavía mayor. Entonces hay que generar una situación de mayor confianza en la política, y en eso la propia política tiene responsabilidad, la academia, etcétera, de volver a confiar en el proceso de discusión, de debate que genera la política. Yo creo que eso hay que recuperarlo porque eso es nuestro. Eso es la ciudadanía la que debate y no lo podemos dejar entregado a los que hacen de la política su profesión. Esa es una recuperación, como decíamos antes, del discurso de la política también. Ahí hay algo de teoría y práctica juntos. Judith quiere agregar algo y después acá tenemos a otra. Sería bueno que digan su nombre antes porque queda como despersonalizar la intervención. Gracias por las preguntas. Quiero partir por la tuya. Sí, la desconfianza es tremenda. Y yo diría, es verdad, no les importa eso de los procesos, del legalismo, etc. Pero mi respuesta sería que nos importe, porque si no nos importa, no van a hacer un gol. En el sentido de que usar efectivamente los procedimientos para replicar nuevamente el modelo económico que tanto daño nos ha hecho porque nos impide proteger los derechos sociales sin discriminación. Y por tanto, yo creo que cuando yo voy a los cabildos, cuando voy a las capacitaciones que nos llaman ahora con los estudiantes, que tenemos una red, una escuela popular para los derechos, es eso, como explicar por qué valdrá la pena informarse, participar, etcétera, para poder efectivamente tomar ese camino constituyente también en nuestras propias manos dentro de lo que es la humanidad del convivir, porque si no, no va a funcionar tampoco. Una democracia no puede funcionar imponiendo con la fuerza mi idea. Eso no es democracia. Entonces, como que eso es bien importante. Ya nos impusieron una constitución con la fuerza, yo creo que esta no puede ser impuesta por la fuerza. Y en ese sentido, una segunda transición. Tuvimos una transición política,
pero la económica no la hemos tenido y yo creo que es el momento. Sobre las sanciones agregaría, tal vez inicialmente va a ser penal, pero ojalá no nos quedemos en lo penal solamente, que también haya responsabilidades institucionales y que las responsabilidades políticas existan y que haya responsabilidad civil, o sea, indemnizaciones, reparaciones, eso es muy importante. Reparación. Y cuando voy a lo penal, ojalá que no sea solamente el que disparó, como dice Claudio, sería otro abuso quedarnos solamente en los carabineros que disparan y no en quienes efectivamente tienen la responsabilidad de la institución. Ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? Soy Patricio Torres Luque, soy profesor de Ciencias Sociales en la UTEM. Y la pregunta. Tengo dos preguntas. Primero, quisiera saber si hay alguna cifra estimada de desaparecidos desde el estallido social. Creo que eso no se ha hablado en la media o ha sido un poco ambiguo. Lo segundo, la coyuntura indica que se está llegando al fin de la globalización, la muerte de la globalización, lo han planteado muchos investigadores, particularmente de la línea económica del neoliberalismo. Vemos que se está formando un mundo multipolar, por un lado países democráticos, potencia, Estados Unidos, Unión Europea, y por otro lado China, con un capitalismo estatal autoritario, país en el cual viví el 2016-17, y lo primero que me comentaron los profesores cuando llego allá como profesor y de intercambio en la provincia de Yunnan, en la universidad, cuando toco el tema de derechos humanos, los profesores se ríen de mí y me dicen, eso es de Occidente, eso es de Occidente, eso acá nada que ver. Mi edecán, un alumno de cuarto año de periodismo, me comenzó a hablar con él, comenzamos a tener durante los meses que estuve allá una relación muy cercana. El muchacho me doy cuenta que era un chino distinto al resto, muy informado, el tipo sabía de Kafka, Orwell, me hablaba mucho de literatura existencial. Y una conversación que tuvimos fue sobre las tribus uigurs de Xinjiang, porque él era de Xinjiang. Y la conversación la tuvimos vía WeChat, la red social china. El alumno cuando vuelvo a Chile pierde contacto conmigo y lo retoma vía email hace un año atrás. Y él me dice que la policía había llegado y había interceptado el teléfono en la conversación que había tenido conmigo respecto a las tribus uigurs. Lo habían torturado por 24 horas preguntando quién era yo, si yo era un espía y que yo estaba bajo investigación. O sea, en este momento no me aparecería por China, porque me podrían detener al llegar al aeropuerto. Pregunta, ¿ustedes consideran que la ONU está, el rol de la ONU ya está en declive en términos de que la ONU tiene un rol asesor meramente, pero los derechos humanos no se respetan en China, todos lo sabemos, pero tampoco en los países pobres, como que los derechos humanos suenan muy primermundistas? ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Podríamos llegar a un nivel de que los seres humanos llegáramos a una supraorganización que efectivamente fiscalice y sancione? Como que la ONU no estaría operando bien en el modelo globalizado en que estamos. Yo siento ahora. que está en decadencia, no sé qué opina el panel. Y la primera pregunta, que es una pregunta que tú podrías responder, ¿hay desaparecidos? Bueno, es un temazo, ¿no? Porque el tema de los desaparecidos es algo que no se ha podido hoy día construir fehacientemente. Los datos que uno maneja del Instituto de Derechos Humanos es que efectivamente personas que se habían establecido como desaparecidas, que es un concepto que también hay que manejar bastante bien, porque la lógica de desaparecido que nosotros tenemos en términos de dictadura, personas que no se sabía de su lugar, de su paradero, han ido identificándose de dónde estaban, digamos. Por lo tanto, nosotros no tenemos datos de personas desaparecidas. En el imaginario sí, en las pero redes sociales. Sí, por eso digo que es un tema que hay que dilucidar rápidamente. En las redes sociales. Pero los datos que hoy día aparecen no identifican personas desaparecidas fehacientemente, lo cual no significa, en este marco de una crisis de poca información, lo cual no significa todavía nada, pero es un tema, es un temazo que hay que estar atento. Es muy complejo además, digamos, ¿no? Respecto del rol, de la legitimidad que tendría en este minuto la ONU. Sí, bueno, yo creo que las instituciones de la comunidad internacional en general están cuestionadas por distintas razones, están tensionadas por distintas razones. Por un lado, tú tienes Estados Unidos que le quita los financiamientos porque tenemos un presidente de Estados Unidos que es un personaje complejo, digamos, por decirlo en términos educados.
y que efectivamente presiona con términos de financiamiento, pero por otro lado tenemos un país como China que efectivamente el tema de los derechos humanos no está en su ADN claramente y que tiene una lógica más cultural que es muy distinta y muy difícil de entender. Pero hoy día a mi percepción personal, no institucional, es que hoy día lo que tenemos efectivamente hay que cuidarlo, hay que tratar de fortalecerlo y que son los únicos mecanismos que hoy día tenemos de una gestión global que nos ayude por lo menos a tener referentes y de repente uno piensa que, y como nos pasaba a nosotros en estos días cuando yo decía, nada es suficiente, lo cual no significa que tú no hagas nada. Lo que pasa es que a veces es insuficiente para tanta complejidad, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema que hay que tratar de manejar. Los gobiernos de derecha han ido quitándole fuerza o tratado de quitarle fuerza a los organismos internacionales y por otro lado ves que ciertas lógicas culturales como Chile también. Entonces yo creo que están muy tensionados en ese sentido, pero todavía, por lo menos en el marco interamericano, que tiene que ver con, no sé si la OEA, pero sí los mecanismos de derechos humanos a nivel internacional todavía son elementos importantes. La OIT es un instrumento muy importante hoy día, sigue siendo, con toda la atención que tiene. Entonces, bueno, hay que ver cómo se hace, digamos, pero es lo que tenemos y yo creo que todavía cumple una función que es absolutamente indispensable, digamos. Gracias, Roberto. Hay una última pregunta ya. Yo les pido disculpas a la gente que no se puede explayar más. Igual esta no es una instancia de cabildo propiamente en que todos podemos... Es una instancia más bien de personas que han estado... Me carga esto del panel de expertos porque ese fue el que subió los 30 pesos del metro, ¿no? Así que no los llamemos así. Yo diría que son personas apasionadas por el tema de los derechos humanos que han trabajado toda su vida en esto y la idea es que nosotros podamos hacer preguntas para escuchar el conocimiento que ellos tienen desde su larga trayectoria pensando en esto. Sí, buenas tardes. Voy a ser bien breve. Quiero volver sobre un tema que para mí es crucial, que tiene que ver con las responsabilidades políticas. Al menos hemos hablado de las responsabilidades políticas del presidente Piñera, del exministro Chadwick, yo considero también que del general Rosas. Y bueno, parte de la pregunta ya me la respondió don Claudio Nach, en torno a, porque tenemos una acusación constitucional, ¿verdad?, en el Congreso que todos sabemos que no va a llegar a ningún lado, pero tenemos una justicia regular. Quería saber más en la práctica quiénes pueden interponer, digamos, una denuncia en el sistema penal y si ustedes conocen alguna experiencia, alguien que esté trabajando en esto o han participado en alguna iniciativa en esa dirección. Espérate, sí, existe. Y hay varias querellas que puso el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Creo que fue por crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Hay una querella ya interpuesta contra el presidente de la República y es una querella que fue declarada admisible por los tribunales y que algo que creo que Judith decía, yo creo que entre cosas que se nos pasa porque hay tanta información, yo creo que no muchos, yo soy abogado y ahí quería hacer también un paréntesis, pero antes hay la ley, creo que es 20.237, ¿no?, que es del 2009, tú decías, es una ley que yo creo que bien poca gente conocía y yo creo que claramente ni el presidente ni los asesores del presidente conocían. Y es una ley que establece el equivalente entonces a todos los temas de crímenes de lesa humanidad que bajan para alinear las leyes chilenas del Estatuto de Roma. Y según dicen algunos expertos, incluso es un poquito más rigurosa que lo que está en el Estatuto de Roma. Entonces, yo no sé, por eso nosotros decíamos, oye, ustedes no están dimensionando lo que está sucediendo, ni tampoco están dimensionando lo que les puede pasar a ustedes. Y el tema de hasta dónde escala, bueno, es un tema que obviamente los tribunales tienen que decidir, pero ya hay una querella y es muy probable que hay una segunda querella que creo que presentó la Comisión Chilena de Derechos Humanos, pero no tengo muy claro cuál es el detalle. Por lo tanto, pero lo que yo vi de cifra, no sé si estoy mal, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ya había interpuesto más de 345 querellas. No sé pero no al presidente, no. No. Son contra quien resulte responsable, entonces podría ser, pero no es directamente. Sí. Subimos la información sobre todo este entramado de leyes, etcétera, qué significa a nuestra página. En derechoshumanos.udp.cl están los informes y también una carta al INDH donde lo explicamos. Muy bien. Sobre el tema de las responsabilidades, hay un expresidente de la Corte Suprema Argentina que hace algunos años le preguntaron qué era un grupo de estudiantes para una revista. Le preguntaron qué es el derecho.
Y este presidente de la Corte Suprema Argentina les dijo, el derecho es saber para dónde sopla el viento. No es para desincentivar estos temas, pero lo que quiero decir es que ese contexto de exigencia de que haya justicia es el que puede permitir que esto avance. Querellas hubo muchas, hasta que Pinochet es detenido en Londres y se genera un nuevo contexto para poder avanzar en justicia. Entonces, así como, insisto, y podemos tener diferencias, y muy legítima, de si se puede negociar una constitución o no en un contexto de violaciones masivas, graves, sistemáticas de derechos humanos, podemos tener diferencia en eso. En materia de justicia lo mismo, se va a hacer justicia en la medida que haya un contexto que así lo exija, y eso requiere una ciudadanía atenta, una ciudadanía movilizada. Eso es lo que va a permitir las condiciones para que la justicia funcione. El texto, si es mejor o peor, da lo mismo. El juez lo va a poder siempre interpretar en uno u otro sentido, y para eso tiene que haber presión social. Sin presión social, esto no va a llegar a ninguna parte, y por eso es importante mantener de una u otra manera un ambiente de exigencias como no se había producido en la historia de Chile. Y si eso lo perdemos, vamos a perder justicia, vamos a perder constitución, vamos a perder lo que no hemos ganado todavía en reforma social. Entonces, en ese sentido me parece que la enseñanza de este estallido social es eso. Sin movilización social, sin una ciudadanía despierta, no hay esperanza alguna. Bueno, queremos agradecer a Claudio, a Judith, a Máximo, a Roberto, a Catalina por este conversatorio de la Media Abierta. Quiero dejar los invitados también para la próxima semana, el próximo jueves, que tendremos un conversatorio en el tema de la igualdad, en el ámbito del trabajo, la economía y el género. Vamos a levantar luego la información de los panelistas invitados, estamos confirmándolos a cada uno de ellos, y agradecer a todo el público que asistió hoy día. GAM está con este objetivo, en este contexto de dar este espacio como un espacio de debate y reflexión. Así que estamos muy contentos de la recepción que hemos tenido del público, no solamente en estos conversatorios, sino que también en nuestra programación artística, en la cual terminamos siempre con conversatorios con el público, porque entendemos que la gente está deseosa de hablar, conversar, discutir, y así lo hemos visto durante este mes. Así que muchas gracias, gracias a los panelistas por la invitación y un aplauso para ellos.